Buenas noches para cada uno de nuestros amigos y a los hermanos que se han unido a esta reunión por Zoom. Este día pues tenemos una importante charla que es pues de mucha importancia para cada una de las familias. Tomémoslo de la parte espiritual, como Dios pues lo regaló como un don, ¿verdad? Para el ser humano. Así que el tema ya lo mencionó el hermano Didier y quiero compartir con ustedes. Muy bien, hermanos, bueno, en esta noche se me encomendó hablar acerca de este tema, de la intimidad sexual en la pareja. Pero lo primero que quiero que comprendamos es que es un regalo santo, ¿verdad?, de Dios para la pareja. Eso tenemos que entender. No pensemos en cosas que es algo sucio, ¿verdad? Pensemos que la intimidad sexual, pues Dios la dio desde el principio, ¿verdad? Con la primera pareja. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo es el 24. Dice la palabra de Dios. Esta fue la primera ceremonia que se celebró en el Edén y el que la celebró fue Dios. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué interesante, hermanos, es pensar en esta declaración. Dios en la primera ceremonia, Él dijo, ¿verdad? En su sermón, que va a dejar el hombre, ¿verdad? Su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Eso es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta en qué sentido o cuál es el propósito de que el hombre, ¿verdad? Y la mujer se pudieran unir. Hay personas que enseñan de una manera errada al pensar de que la fruta prohibida era la sexualidad. Hay muchas personas que lo explican así, pero no fue así. Bueno, cuando leemos en la palabra de Dios encontramos que sí había un árbol en medio del huerto, un árbol que Dios había señalado como una prueba de fidelidad de parte de Adán y Eva. Y en sí ni siquiera tenía veneno, solamente era una prueba de fidelidad, si eran leales al mandato de Dios, no la sexualidad. Por eso en el sermón que Dios da en el Edén, en la primera boda, dice, por lo tanto, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y esa unión, dice, será una sola carne. Hermano, hablando acerca de sexualidad en el mundo en que vivimos, en esta época, la sexualidad ha sido distorsionada, banalizada y usada fuera del propósito divino. Por eso es necesario que volvamos a la palabra de Dios para recordar que la intimidad sexual no es pecado cuando se vive dentro del plan santo del matrimonio ordenado por Dios. Pues Dios creó la sexualidad como una expresión de amor, una expresión de unidad y placer santo entre esposo y esposa. Pero Satanás ha tratado de corromper ese regalo o ese don de Dios. ¿Para qué lo trata de corromper? Para destruir familias, para destruir matrimonios y sobre todo para destruir la vida espiritual de los hijos de Dios. Así que hablar de intimidad sexual no es hablar de cosas sucias, ¿verdad? Sino es de reconocer que es un don de Dios que debe vivirse en pureza, se debe vivir en amor y en fidelidad. En Génesis encontramos cuando dice la palabra de Dios que se unirá. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, porque son dos personalidades completamente distintas. Son dos individuos con diferencias físicas, con diferencias emocionales o diferencias psicológicas, pero al mismo tiempo van a ser un solo ser. En el plan de Dios, cuando las personas se casan, comienzan a compartir todo lo que tienen, ¿verdad? Ya
no puede decir esto es mío, no que esto es nuestro, porque empiezan a compartir bienes, a compartir ideas, aptitudes, hasta los problemas, comparten tristezas, comparten las alegrías, comparten la fe. Y cuando dice la Biblia, y se unirán, hasta van a compartir hasta sus cuerpos. Y eso es interesante, ¿verdad? Tomar en cuenta que fue un regalo de Dios desde el principio en el jardín del Edén. Ahora, la intimidad sexual fue creada por Dios, que eso creo que ya lo entendemos. Y en Génesis 1, el versículo 27 y el versículo 28, cuando Dios hizo a la pareja, les dice, y creó Dios al hombre y a su imagen, varón y hembra los creó. ¿Para qué los creó? El versículo siguiente dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que Dios mismo, que creó al hombre en el sexto día y creó también a la mujer, pues los creó ya con una capacidad sexual. Ya los hizo de esa manera. El diseño de Dios fue así. Por eso dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó, pero los creó con esa capacidad sexual. Y les dio la bendición de unirse en amor íntimo. Así que la intimidad sexual no es el resultado del pecado. Fue parte de la creación perfecta cuando Adán era inocente en el Edén. No fue después, así que fue antes, ¿verdad? Cuando Dios le dio ese regalo a la primera pareja, cuando Adán y Eva todavía eran inocentes del pecado. Así que la narración que menciona aquí Génesis demuestra, ¿verdad?, que la sexualidad ordenada por Dios en un tiempo en que el pecado todavía no existía. Tener hijos, pues, es una responsabilidad que debe ser intencionalmente deseada, tiene que ser planeada y tiene que ser esperada. O sea, el amor de Dios se revela en el fruto, ¿verdad?, del amor humano. Por eso Dios dice que los creó. A hombre y a mujer los creó, pero los bendijo y le dio la orden, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que había una forma y era a través también de la sexualidad para que la pareja se complemente en amor. Dice este párrafo que quiero compartir con ustedes. Este libro es el que hemos estado estudiando durante todas las charlas que se han dado. El hogar cristiano, en la página 15 dice así: Dios dio a nuestros primeros padres la institución del matrimonio. Y dice, esta fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que, después de la caída, Adán trajo consigo más allá de las puertas del paraíso. Así que, según esta lectura, nos muestra, ¿verdad?, que la intimidad sexual dentro del matrimonio es un diseño divino. Nació en el pensamiento de Dios y no es un invento humano. Así que Dios lo dio, Dios le regaló, le dio ese don a la primera pareja del matrimonio. Y cuando Adán pecó, tuvo que salir del Edén, pero fue una de las dos instituciones que Adán se llevó fuera del Edén, una de ellas es el matrimonio. Y Dios los hizo de una manera con capacidad sexual para una reproducción y complemento en amor. Hay que entender algo importante. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la intimidad sexual es física, también es mental y también es espiritual. Esos son aspectos que nosotros tenemos que analizar, tenemos que comprender para que todo salga bien. Ahora, cuando decimos que la intimidad sexual es física, por lo tanto, pues está sujeto a leyes biológicas. O sea, que la intimidad sexual sea física significa que involucra una dimensión corporal, incluyendo el contacto, ¿verdad?, físico, las reacciones biológicas y el placer sensorial. Cuando hablamos de placer sensorial, estamos hablando de la satisfacción y el bienestar que se obtiene a través de los cinco sentidos. Estamos hablando, pues, de la vista,
de ese placer por la vista, por lo que oímos, por el olfato, ¿verdad? Por el gusto y por el tacto. También se refiere, cuando hablamos de que la intimidad sexual es física, ¿verdad? Al ejercicio físico que implica y los cambios, ¿verdad? Corporales que ocurren durante esa actividad en la intimidad sexual. Cuando hablamos que es físico, también podemos pensar que es en la parte también de una atracción inicial que a menudo, ¿verdad?, se basa en el aspecto físico de una persona. Ahora, si lo analizamos con los animales, por ejemplo, en los animales es más biológico. Por eso se practica instintivamente solamente en épocas de celo. Eso quiere decir, ¿verdad? Que en los animales solo es biológico. Significa que tiene características de biología relacionados con la reproducción. No así como en el ser humano. ¿Por qué? En el ser humano, pues es más sublime. ¿Por qué? Porque en el ser humano, ¿verdad? Esa intimidad sexual es más completo, es más grande y es más hermoso, pues está ligado pues a todas las áreas del ser. ¿Por qué? Porque el cerebro es el principal órgano, ¿verdad? Sexual. Con su exuberante imaginación puede producir estímulos excitantes o también los puede reprimir. Cuando hablamos de que el cerebro, ¿verdad? Es el órgano principal, ¿verdad? El órgano sexual principal es porque el cerebro es el que erotiza el cuerpo, es el que procesa los estímulos y es el centro de control para la excitación. Y eso es interesante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, que la intimidad sexual es física. Número dos, también la intimidad sexual es mental. Por lo tanto, pues está sujeto a leyes psicológicas. Pues Dios nos hizo diferente, ¿verdad? Aún en lo psicológico. ¿Por qué? Porque la excitación, ¿verdad? En el hombre se vincula con factores físicos. ¿Qué queremos decir, verdad? Con lo que ve, con lo que palpa, ¿verdad? O con lo que huele. Ahora, miremos esta imagen, ¿verdad? Esta imagen, pues la puse solo para que hagamos, nos hagamos la idea. ¿Cómo es que funciona, verdad? El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Claro, no en todos los casos va a ser así al 100%, pero es más natural que el cerebro del hombre, ¿verdad? Una buena parte lo ocupa más en este tema. No en cambio así a la mujer. La mujer es, pues, es diferente. Por eso Dios nos hizo diferente, ¿verdad? A los hombres con las mujeres. El hombre pues es más fácil. El hombre pues tiene que ver más con lo que mira o con lo que puede tocar. Ahí empieza todo. El hombre pues como que está más dispuesto. Por eso Jesús dijo en Mateo 5 el versículo 28, cuando él hablaba, cuando él estaba engrandeciendo la ley, él dijo también, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? No cometerás adulterio. En el versículo 28 de Mateo 5 Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, ¿a qué se basó Jesús? A la vista. Él dijo, cualquiera que mira, ¿verdad? Le estaba hablando a los hombres. Cualquiera que mira a una mujer, pero con propósito de codiciarla, pues ya está adulterando, según las palabras de nuestro Señor Jesús. Así que el problema no es mirarla, porque eso es algo natural. El problema está en llevar a la mente a una imaginación. Jesús dijo, ¿verdad? El que mira para codiciarla, ese es el pecado. Es como que lo haya hecho. Por eso que el ser humano, como que en hablando del hombre, como que es más débil en esta área, pero de eso estamos hablando, ¿verdad? Que la intimidad sexual es mental y está sujeto a leyes psicológicas. En cambio, no así la mujer. La mujer, pues, es más diferente. Bueno, puse esa imagen solamente para que nos hagamos la idea. ¿Cómo puede funcionar? Por ejemplo, ¿verdad? La excitación en la mujer es más emocional que física. Si ustedes pueden analizar la imagen, pues para el hombre solo necesita un botón, ¿verdad? Y ya está, que puede ser la vista. En cambio, la mujer
es un poquito más complicado. Bueno, según la imagen da a entender, ¿verdad? La idea que no va a ser solo por lo que mira. La mujer, pues normalmente es más complicada emocional y psicológicamente. El hombre puede excitarse solamente con ver. La mujer tiene muchos más parámetros diferentes. Por eso, el consejo que daba el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 3, el versículo 19, él daba un consejo a los hombres y él les decía, Colosenses 3:19, marido les decía, amad a vuestras mujeres. Y daba un consejo y dice, y no seáis ásperos con ellas. Eso es importante, ¿verdad? Que tenemos que analizar que somos completamente diferentes con las mujeres. Podemos hablar de algunas diferencias físicas. Bueno, tomé en cuenta algunas, pues no las tomé todas, pero una es que la mujer tiene una mayor vitalidad que el hombre, ¿verdad? Y vive aproximadamente, ¿verdad? 3 o 4 años más que el hombre. No todos los casos así, pero en la mayoría sí. En cambio, el hombre, ¿verdad? El metabolismo del hombre es más alto, ¿verdad? Resiste más y tiene más energía como diferencias físicas. Ahora, las diferencias hormonales, ¿verdad? Hacen, hablando de la mujer, ¿verdad? Que se ría y llore con más facilidad. Ahora, la sangre, pues, de la mujer contiene un 20% menos de glóbulos rojos. Por eso tiende a cansarse más que el hombre. Esto tiene que ver prácticamente más por su periodo, ¿verdad? Menstrual. Por eso tiene menos glóbulos rojos y eso hace que el hombre, ¿verdad? Se canse menos que la mujer, hablando de un aspecto físico. Ahora, también puede resistir temperaturas más altas, ¿verdad? Que el hombre. Y en fuerza bruta, pues el hombre tiene un 50% más de fuerza que la mujer. Y ya por naturaleza es así. Así que son diferencias físicas, pero cuando hablamos de diferencias emocionales, porque Dios nos hizo completamente diferentes. Ahora, cuando hablamos de diferencias emocionales, podemos analizar las prioridades del hombre con las prioridades de la mujer. ¿Cuáles son? Bueno, son varias, pero traté de poner solamente las principales para que podamos entender cómo son estas diferencias. Por ejemplo, con las prioridades del hombre, el hombre tiene el número uno, como la satisfacción sexual, ¿verdad? Necesita compañerismo, necesita una esposa atractiva, apoyo doméstico y admiración. En cambio, no así la mujer. Cuando hablamos de las prioridades de la mujer en la diferencia emocional con el hombre, la mujer necesita más afecto, le gusta conversar más, le gusta la honestidad y la sinceridad, necesita un apoyo, ¿verdad? Financiero y también, ¿verdad? A ella le gusta un compromiso con la familia. Así que por eso estábamos analizando que Dios nos hizo completamente diferentes. Ahora, también pues la intimidad sexual podemos analizar la que es espiritual. Por lo tanto, ¿verdad? Está sujeta a leyes morales. En el ser humano, pues la intimidad sexual debe ser moral, ¿verdad? Y responsable. O sea que sea espiritual significa, ¿verdad?, que va más allá solamente de lo físico para incluir una conexión profunda a nivel emocional. Esta perspectiva, ¿verdad?, considera que la sexualidad como una experiencia que puede despertar una nueva conciencia y ser una manifestación de un amor pues más profundo. Ahora, ¿por qué decimos, verdad, que también la sexualidad es espiritual? Primero, ¿verdad? La respuesta es porque es un don de Dios. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Lo estábamos viendo al principio, que fue un regalo de Dios para la primera pareja cuando todavía no existía pecado. Y dice este libro, El Hogar Cristiano, en la página 23, dice, Dios mismo dio a Adán y a Eva el mandato de unirse en santo matrimonio. En esta unión, el amor y la pureza deben ser los principios dominantes. Así que cuando hablamos de que la sexualidad es un don, hablamos que es un regalo de Dios. Por eso se percibe, ¿verdad?, que es espiritual, porque es un regalo sagrado y una parte integral de la experiencia de la vida, en lugar de ser una fuerza negativa
que deba ser reprimida. Ahora, cuando decimos también que es espiritual, entendamos, primer punto, porque fue creada por Dios. Segundo, porque une a dos personas, no solamente en cuerpo, sino en alma y espíritu. Porque refleja, ¿verdad? El amor, refleja la entrega y la unidad divina. Y también que su pureza o su mal uso afecta la relación del ser humano con Dios. Por eso tomamos en cuenta, ¿verdad?, que la sexualidad también es espiritual. Ahora, cuando hablamos de la intimidad sexual, ¿verdad?, también fortalece la unidad del matrimonio. El apóstol Pablo aconsejaba y él decía al matrimonio, 1 Corintios 7, el versículo del 3 al 5, el consejo del apóstol Pablo decía, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es interesante, hermanos, cómo en la palabra de Dios se expresa, ¿verdad? Que es un deber. Está casado, pues es un deber que se debe de cumplir. Porque en los versículos anteriores al 3, por ejemplo, el 1 y el 2, el apóstol Pablo, él pone a los solteros, ¿verdad? A las viudas, él les dice, quisiera que se quedaran como yo, pero cada uno tiene su propio don. Y si no tiene el don, cásese, dice el apóstol Pablo. Ahora, ya está casado, el consejo que da a los matrimonios dice, cumplan con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Bueno, en Éxodo encontramos que había una de las leyes de Moisés que hablaba, ¿verdad? Que cuando el hombre tenía una segunda esposa, ¿en qué razón o en qué motivo o por qué debería tener una segunda esposa? Pues según esa época era cuando la primera esposa no le daba hijos. Entonces él dice que el hombre podía tomar una segunda esposa para tener descendencia, pero había leyes que establecían eso, no era así nada más. Y una de las leyes era que si tenía dos, pues tampoco iba a disminuir su deber conyugal con la primera esposa, ni con la segunda. Así que ahí analizamos como el apóstol Pablo dice, el marido, hablando ahora solo de uno, ¿verdad? Sea que ahora es, si tiene o no tiene, pues ahora es solo una. Pero él dice, cumpla, ¿verdad? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo también la mujer, ¿verdad? Cumpla con su esposo. El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que el apóstol Pablo enseña, ¿verdad?, que la intimidad sexual debe practicarse, ¿verdad?, con amor mutuo, consentimiento y respeto. No debe usarse, ¿verdad?, como un castigo, ni tampoco se debe usar como una manipulación, sino como un vínculo de amor y ternura. Pues es una de las formas en que la pareja, ¿verdad?, expresa su amor, ¿verdad?, y compromiso. Por eso el apóstol decía, ¿verdad?, que es un deber. Y este versículo, ¿verdad?, presenta el deber mutuo del esposo y la esposa en los asuntos conyugales, específicamente en cuanto a la relación, ¿verdad?, dentro del matrimonio. Así que ambos, ¿verdad? O sea, la pareja están unidos entre sí para toda la vida y en toda forma posible. Cada uno debe mostrar, ¿verdad?, bondad y consideración por el otro. Así que, hermanos, esto está en esta cita bíblica encontramos que el matrimonio conlleva, ¿verdad?, deberes a cumplir. Claro, ¿verdad? Hoy día escuchamos diferentes experiencias de personas que tal vez quieren castigar, ¿verdad?, a su esposo o a su esposa, y una forma de que analizan de castigarlo es en negarle, ¿verdad?, su deber. Pero no es correcto, porque el apóstol Pablo dice que los puede tentar, ¿verdad?, Satanás. Sí, dice el apóstol, en algún momento, como dice el versículo 5, lo pueden, o sea, no se nieguen, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento
para ocuparos sosegadamente en la oración. Si hay unos días específicos para orar, y me imagino también que para ayunar, el consejo dice el apóstol que ya se pusieron de acuerdo que para esos días no, pero después dice, vuélvanse a unir para que no os tiente Satanás. En el Hogar Cristiano, la página 92 dice, Dios no ha prohibido a los esposos que se amen y que se expresen este amor con palabras y actos tiernos. Y eso es importante, que comprendamos cada uno de nosotros, que cuando la Biblia habla de, de una entrega de amor, no habla para novios, está hablando para esposos. Eso lo estudiábamos la semana pasada, el miércoles pasado, de que en la relación de noviazgo no hay esas manifestaciones de amor de la manera correcta que están solamente para dentro, ¿verdad?, del matrimonio. Cuando se practica, ¿verdad?, con pureza y con respeto, la intimidad sexual fortalece la unidad emocional y espiritual de la pareja. Ahora, la intimidad sexual requiere pureza y fidelidad. Por eso la palabra de Dios nos dice de esta manera. El libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4, dice la palabra de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que es importante, hermanos, comprender, si Dios lo estableció, pero pone condiciones, dice, honrosos sean todos el matrimonio, porque Dios lo estableció, y también el lecho sin mancilla. Según la Biblia, el lecho sin mancilla se refiere a la pureza, ¿verdad?, del acto sexual dentro del matrimonio, que debe ser un compromiso sagrado y reservado exclusivamente para esposos. Este concepto, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 4, implica mantener fidelidad conyugal y la santidad en la intimidad sexual. Cuando dice la palabra de Dios, sin mancilla significa que es una mancha o una impureza, por lo que un lecho sin mancilla es aquel que no se contamina con la inmoralidad sexual, como el adulterio, la fornicación o como otras prácticas, ¿verdad?, sexuales ilícitas. Dios llama, ¿verdad?, a honrar el matrimonio y a mantener la intimidad sexual pura. Esto significa, ¿verdad?, fidelidad, significa respeto mutuo y no contaminar la mente, ¿verdad?, con pornografía ni con prácticas que degradan la relación matrimonial. La experiencia, ¿verdad?, del placer sexual, ¿verdad?, dentro del matrimonio no es una relación mecánica. Debe ser con una comunicación, una intimidad, ternura, antes y después del acto, y confianza, ¿verdad?, intensificada por el sentimiento, ¿verdad?, de pertenencia del uno como del otro. Y como son uno, debe existir respeto, igualdad y mucho amor paciente y perdonador. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando en el libro de Hebreos dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero nosotros también podemos, ¿verdad?, ensuciarlo, ¿verdad?, con una mancha. Así que Dios observa y aprueba el acto sexual en parejas casadas, entregado al placer inocente designado por él mismo desde el Edén a la primera pareja. Y él se alegra, ¿verdad?, con aquella alegría que es pura y es santa, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos capítulo 13, el versículo 4. Muy bien, continuamos. En el Hogar Cristiano, la página 86 dice, la pasión sexual debe mantenerse bajo el control de un principio santificado. Los que son dominados por la pasión no son verdaderos cristianos. Así que es un regalo, pero
el enemigo, como decíamos al principio, ha tratado de corromper lo que Dios estableció para el matrimonio. Así que la intimidad sexual es santa cuando está bajo la guía del Espíritu Santo y en obediencia pues a la palabra de Dios. También el matrimonio pues también refleja, ¿verdad? El amor de Cristo, ¿verdad? Por su iglesia. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía estas palabras, Efesios 5:25 y después el versículo 28. Dice la palabra del Señor, marido, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué interesante, ¿verdad? Comparación que hacía el apóstol Pablo. Él aconsejaba, ¿verdad? A cada hombre, a cada esposo, ¿verdad? Les decía, amen, ¿verdad? A su esposa. Ámenla de una manera total, ¿verdad? De una manera pura, ámela. Y hace la comparación el apóstol Pablo cuando dice, ¿verdad? Así dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El consejo que daba el apóstol, ¿verdad? Era para el hombre que debe, dice, de amar y amar como ama, ¿verdad? Su propio cuerpo. Y es natural, ¿verdad? Todos pues, buscan cómo cuidarlo, ¿verdad? Cómo mantenerlo bien. Y el apóstol hacía la comparación, hacía del amor de Cristo por la iglesia, de un amor puro, ¿verdad? Y amor santo que Cristo tenía por su iglesia, también el hombre debe tener por su esposa, ¿verdad? Porque cuando se casaron, hicieron el compromiso que era para toda la vida. Así que, hablando de este versículo 25, un verdadero esposo, ¿verdad? Y una verdadera esposa nunca expresarán órdenes rudas o desconsideradas. Su amor se expresará en distintas maneras, una de las cuales por medio de la palabra de afecto y de comprensión. Así que el amor en el matrimonio debe reflejar el amor de Cristo, ¿verdad? Sacrificial, tierno y fiel. Y aún en la intimidad sexual, no solamente es física, sino también emocional y espiritual. Aun cuando una, ¿verdad? Cuando una pareja, ¿verdad? Se ama como Cristo amó a su iglesia, la intimidad se convierte en un acto también de adoración a Dios, porque Dios lo estableció. Ahora, el Hogar Cristiano en la página 93 dice, la relación entre Cristo y su iglesia debe ser el modelo de toda relación matrimonial. La pureza, el afecto, ¿verdad? La fidelidad y el amor abnegado deben reinar en el hogar cristiano. Así que es importante, ¿verdad? Hacer esa comparación, ¿verdad? De la relación entre Cristo y su iglesia es el modelo de toda relación matrimonial, hablando en estas palabras, ¿verdad? Hablando de lo que nos declara, hablando de pureza, de afecto, de fidelidad y amor abnegado que debe reinar en un hogar cuando tienen, sobre todo, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Así que Dios no nos ha dejado sin guía, ¿no? Nos dio el matrimonio como un refugio, ¿verdad? De amor, de respeto y de fidelidad. Pues la intimidad, ¿verdad? Sexual no es algo de que avergonzarse, sino algo de que debe vivirse con reverencia, con amor y santidad. ¿Por qué digo esto? Porque conocí una pareja que en una ocasión me contaron de que decían ellos que cada vez que tenían una relación, ni siquiera querían orar. Y yo les pregunté que por qué, si acaso no eran pues casados, me dijeron que sí, pero ellos se sienten así, así que la intimidad sexual no es para avergonzarse. Si está dentro del matrimonio y se practica de una manera correcta, pues Dios lo dio como un regalo para la primera pareja y para todas las parejas que existen. Así que hoy más que nunca, ¿verdad? Los matrimonios deben proteger su lecho, ¿verdad? Conyugal, mantener la fidelidad y pedir a Dios que bendiga, ¿verdad? Su unión. Ahora vamos a otro punto, ¿verdad? A otro punto. Hemos hablado que es un regalo de Dios y las ventajas que tiene, que es físico, mental y emocional. Ahora, pero ¿por qué puede haber un rechazo, verdad, a cumplir el deber conyugal? ¿Cuáles podrían ser los motivos? Bueno, en el libro de Filipenses,
Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4 dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribió esto siendo guiado por el Espíritu de Dios. Él dijo estas palabras, ¿verdad? No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es interesante, hermanos, cuando analizamos esto. Puede ser que puede tener alguna raíz, ¿verdad?, en el egoísmo o la falta de perdón o falta de amor verdadero. En lugar, pues, de buscar, ¿verdad?, la felicidad mutua, se impone la voluntad propia. Por eso el apóstol aconseja y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Claro, lógicamente el apóstol daba el consejo para otros aspectos espirituales, pero los podemos aplicar también para la relación conyugal. Cuando hay un rechazo, ¿verdad? Cumplir el deber conyugal, como decía el apóstol Pablo, que deben de cumplirlo, pero hay momentos, ¿verdad?, que puede haber un rechazo. ¿Pero por qué? El apóstol decía, pueden haber contiendas, o también no lo hagan por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Dice el libro de Efesios 5:28, el consejo que nos da, lo leíamos hace un momento, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso hay que analizar. Para amar, ¿verdad? No solamente es en el acto, ¿verdad?, conyugal, sino eso es de todo momento, durante todo el día, toda la semana, todo el mes y todo el año, con expresiones, ¿verdad?, de amor, con palabras. Hágale, ¿verdad?, una llamadita cuando está trabajando en un espacio que tenga, mándele, ¿verdad?, un mensaje, trátela bien. Eso es lo que el consejo que da el apóstol Pablo. Dice a los maridos que deben amar, dice, a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Dedicarle, ¿verdad?, tiempo, escuchando, ¿verdad?, cada uno de sus pesares, de sus dificultades. Eso es lo que habla. Y cuando es así, o cuando no se cumple, ¿verdad?, el consejo que da el apóstol Pablo, pues sería uno de los motivos cuando hay rechazo, ¿verdad?, a querer cumplir el deber conyugal, cuando todavía hay unas heridas, ¿verdad?, que no, quizás no han sanado. Dice este libro, ¿verdad?, El Hogar Cristiano, la página 101, el egoísmo es la raíz de todos los males en la vida del hogar. Cuando el amor propio predomina, el respeto y la ternura desaparecen y el hogar se convierte en un campo de batalla en vez de ser un refugio de paz. Cuando uno, ¿verdad?, de los dos cónyuges se niega a cumplir, ¿verdad?, su deber conyugal, se debe analizar si hay heridas emocionales, si hay resentimientos o hay falta de comunicación que están alimentando ese egoísmo, como dice este libro, que es la raíz de todos los males en la vida del hogar. Así que cuántas veces pues dedicamos tiempo, ¿verdad?, a conversar, a platicar cómo ha ido en el día, ¿verdad? Por si los dos trabajan, preguntar cómo están, cómo se sienten. Hace falta, ¿verdad?, comunicación. Pueden haber heridas emocionales o resentimientos, ¿verdad?, que es la causa que da el egoísmo. Y el egoísmo, dice este libro, que es la raíz de todos los males en la vida del hogar. Así que es interesante que cada uno de nosotros pueda reflexionar que la relación sexual es un regalo de Dios, pero cuando no se da o no se cumple, como dice el apóstol Pablo, hay que analizar cuál es el motivo y no permitan, ¿verdad?, que pase mucho tiempo. Bueno, el consejo que dábamos en una de las charlas pasadas, también hablamos acerca del perdón, que no podemos pasar el día, como decía el apóstol Pablo, que no puede ocultarse el sol, ¿verdad?, sobre nuestro enojo. No puede ser así. Hay que buscar la reconciliación para vivir feliz, tomando en cuenta que el matrimonio es para toda la vida, para que no exista egoísmo, ¿verdad?, en la relación matrimonial,
Así que eso es lo que hay que investigar. Cuando no se cumple o cuando uno de los dos no quiere, ¿verdad? O se niega a cumplir su deber, analicen eso. ¿Qué heridas hay que sanar? ¿Qué diferencias, verdad, pueden tener? ¿O cuál es el resentimiento? ¿O solamente falta de comunicación? Porque desde que, bueno, algunas veces ni se miran todo el día y cuando llega la noche, dedican más tiempo a redes sociales que a conversar con la pareja, ¿verdad? A platicar, que a la mujer le gusta hablar y el esposo tiene que escuchar, ¿verdad? Escuchar, conversar y nunca, ¿verdad? Hay que darle la solución antes que termine de hablar, porque eso puede empeorar las cosas. Así que es importante, ¿verdad? Analizar cuál es la situación cuando no se cumple, ¿verdad? Este deber o no se está llevando de la forma correcta. Ahora, pensemos en esto, ¿verdad? Que el deber conyugal es como una expresión de amor cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? El deber conyugal no es una obligación fría, ¿verdad? O impuesta, sino una manifestación de amor. ¿Por qué? Dios diseñó la intimidad para fortalecer el vínculo matrimonial. Así que el matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios desde el Edén, ¿verdad? Antes que Adán y Eva pecaran. Fue creado no solo para la compañía, sino también para el desarrollo de amor, del respeto mutuo y la entrega total entre un hombre y la mujer. Sin embargo, ¿verdad? En muchos hogares y algunos quizás hogares cristianos, uno de los dos, o quizás los dos, se niegan, ¿verdad?, a cumplir con su parte en este deber, ¿verdad?, conyugal. ¿Qué es lo que trae? Pues trae dolor, ¿verdad? Puede traer separación, hasta puede traer una frialdad espiritual. Así que negarse, ¿verdad?, a ese deber no solamente es una falta ante el cónyuge, sino también hacia Dios, quien fue el que estableció el matrimonio como una unión completa, una unión espiritual, también emocional y una unión física. Así que no cumplirlo, ¿verdad? Solamente por una obligación. Sí, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver en su tiempo que se dedican para que sea una manifestación maravillosa, no sea solamente por obligación conyugal, ¿verdad? Una imposición, sino que sea una manifestación de amor, que quieren estar juntos, ¿verdad? Que quieren, ¿verdad? Pasar momentos de pareja. Dios lo diseñó para fortalecer, ¿verdad? El vínculo matrimonial. Ahora, en el hogar cristiano también nos aconseja que el amor verdadero no consiste en un arrebato de pasión. Es un principio que se expresa en actos de bondad, ternura y entrega, ¿verdad? Mutuo. También dice, el amor puro, ¿verdad? Santifica la vida y ennoblece las relaciones del hogar. Así que tampoco lo confundamos, ¿verdad? De entregarse de una manera no correcta, ¿verdad? Porque el amor verdadero no consiste en un arrebato de pasión, sino que es un principio que se expresa en actos, ¿verdad? De bondad, ternura, ¿verdad? Y entrega mutua. Así que es una oportunidad para fortalecer el amor, ¿verdad? Y la unión en la pareja para que exista confianza, ¿verdad? Y también una unión espiritual con Dios. Dicen, ¿no?, que negarse el deber conyugal trae consecuencias, ¿verdad? Espirituales y emocionales. Negarse, ¿verdad?, a la unión conyugal sin justa causa puede abrir las puertas, ¿verdad?, a la tentación, el distanciamiento y la amargura. Bueno, este versículo lo analizamos hace un momento, pero vamos a analizarlo otra vez por las consecuencias, ¿verdad? Espirituales y emocionales. Por eso el apóstol Pablo decía, no se nieguen, ¿verdad? O no os neguéis el uno al otro, porque puede ser la mujer o puede ser el hombre, ¿verdad? No se nieguen, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. No sé, pueden ser uno, dos, 3 días, una semana, pero que se han puesto de acuerdo, que se van a dedicar a consagrarse, ¿verdad? Van a estar orando y ayunando, pero es un de mutuo acuerdo. Ahora dice, y cuando ha pasado en los días acordados, dice, volver a juntarlos en uno.
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es interesante poder analizar, ¿verdad?, el consejo o el propósito con que el apóstol Pablo daba este consejo. Algunas veces pues somos muy fríos, ¿verdad?, en este tema y eso puede traer, ¿verdad?, algunas tentaciones para nuestra pareja. Y es importante, ¿verdad?, que si nos casamos es porque queríamos estar con esa persona. Y el propósito sería unirnos más cada día. Entre más pasa el tiempo, ¿verdad? Estar más unidos y cumplir, ¿verdad? Lo que dijo el Señor desde el principio, de que sean una sola carne. Ahora, dice este consejo en Mensajes para Jóvenes, la página 452. Satanás se complace en sembrar frialdad entre los esposos para destruir la confianza y el amor. Cuando uno de los cónyuges retiene el afecto o se niega a cumplir con los deberes del hogar, el enemigo obtiene ventaja. Así que es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. Tienen que platicar, tienen que analizar, ¿verdad? Es que ponerse de acuerdo, ¿qué es lo que está pasando? Para poder no caer en esa tentación y darle ventaja, ¿verdad?, al enemigo por no cumplir, ¿verdad?, con este deber. Bueno, la palabra deber quizás suena muy feo, ¿verdad? Pero así lo menciona el apóstol Pablo, cumplan, ¿verdad?, el deber conyugal. Pero es un privilegio, ¿verdad?, la relación conyugal. Pues cuando hay negación constante, ¿verdad?, pues hay que aconsejar. Bueno, aquí hay líderes, ¿verdad?, de diferentes iglesias. Como líderes, nuestro deber es aconsejar, ¿verdad?, a la pareja. ¿En qué la vamos a aconsejar? A que puedan platicar, puedan analizar su vida, si hay resentimientos o qué es lo que impide cumplir su deber. Hay que motivarlas al perdón, a la reconciliación y a la oración de los dos, ¿verdad? Que los dos oren, ¿verdad? Para que las heridas no profundicen más, sino que puedan sanar y puedan vivir, ¿verdad? Como dice un pensamiento, un pedazo de cielo, ¿verdad? En esta tierra. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Restaurando el amor, pues con la ayuda de Dios. El apóstol Pablo decía en el libro de Efesios 3, el versículo 12 y 14, decía, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que la sanidad matrimonial, ¿verdad? Cuando hay muchas heridas, puede comenzar solamente con la ayuda de Dios. Solo cuando la pareja busca a Dios con humildad, el Espíritu Santo puede renovar ese amor perdido. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba, ¿verdad? Vestíos como, pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El consejo que da, ¿verdad? Dice, soportándonos, ¿verdad? Unos a otros y perdonándonos unos a otros. Algunas veces eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Perdonar. Pero tomémoslo desde el punto espiritual, cuando Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Así que si nos casamos para toda la vida, tratemos de llevar la vida en paz y feliz con nuestra pareja. Dice este libro en Ministerio de Curación, la página 360. El amor de Cristo en el corazón del hombre y de la mujer santificará la unión matrimonial y los preparará para una vida de servicio mutuo y de gozo. Así que cuando hay problemas, es una señal clara de que hace falta Cristo en ese hogar. Y hagamos la voluntad del Señor para que en nuestro matrimonio nos vaya bien. Y el consejo que da el salmista, ¿verdad? Este me llama mucho la atención cuando dice, ¿verdad? Salmo 127:1, si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de una casa, si Jehová no edificara la casa, estamos hablando del hogar, ¿verdad?, de la familia, del matrimonio, ¿verdad?, de esa pareja.
Si Jehová no edificar esa casa, ¿verdad? Si Él no está como guía de esa construcción de ese hogar, en vano son todos los esfuerzos del ser humano por quererse llevar bien. Así que cuando hay dificultades, es Dios el que debe de estar en ese hogar y no nadie más, ¿verdad? Nadie más de la familia. Eso fue la primera charla que analizábamos el mes pasado, que el matrimonio pues es un círculo sagrado que nadie debe de entrar. Solamente Jesús es el único que puede morar en ese hogar para que sea Él el que dirija la edificación de esa familia y de ese hogar. Dice, ¿verdad? De este libro, el lugar cristiano, la página 13, el lugar debe de ser el lugar más atractivo de la tierra, un pequeño cielo, pues en esta tierra. Así que si estamos casados, hay que orar, ¿verdad? Con nuestra pareja, para que Dios purifique y fortalezca la intimidad. Ahora, si alguien está soltero, pues haga un compromiso con Dios para guardarse en cuerpo, ¿verdad? Y en mente para vivir la sexualidad en el tiempo y en forma que Dios estableció, que es dentro del matrimonio. Así que, queridos amigos, ¿verdad? Y en los hermanos, espero, ¿verdad? Que esta charla pues sea de bendición para poder mejorar la relación, ¿verdad? Matrimonial. Que el Señor les bendiga a todos. Así que mis queridos hermanos, vamos a ir finalizando, pero sin antes vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga la meditación y se pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermano Pastor Enrique Ramos, dirija la oración a nuestro Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta noche porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar, Señor, en tu palabra y en estos consejos matrimoniales. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que se han unido a esta plataforma de Zoom, pues a ellos les interesa escuchar más acerca de estos temas que son temas familiares. Te suplicamos, Señor, que les ayudes. Yo sé que hay algunos que quizás quisieran preguntar, pero no lo hacen por pena. Pero ayúdales en sus dificultades. Sabemos que el enemigo trata de destruir los hogares, pero tú eres más grande y poderoso, Señor. Por eso nos encomendamos en tus manos para que con tu ayuda podamos formar familias felices, que obedecen tu palabra, que sean una luz para todos los que los rodean. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados. Que tu Espíritu Santo nos dirija y bendice este programa de charlas familiares, que sea de mucha bendición para todos nuestros hermanos y amigos. Pues lo pedimos sin merecerlo, confiando en el nombre de Jesús. Amén.